Así que llámanos para entrar en ese sorteo, para compartir tus testimonios, para entrar, para dejarnos tus testimonios, tus peticiones y con mucho gusto vamos a tenerte muy presente y pedir por ti de que el Emmanuel nazca en tu corazón. Dios con nosotros. Ahorita volvemos. Emmanuel, Dios con nuestras familias. Estamos en un tiempo de preparación, preparándonos para recibir a Jesucristo, Rey y Señor de nuestras vidas. Un Dios que nace de nuevo cada día de nuestras vidas, que llega a nuestro corazón en una forma donde nos invita a vivir, donde nos invita a gozar, donde nos invita a gozar de la liberación de la esclavitud. Ese es el mensaje de hoy. Emmanuel, Dios en medio de nuestras familias. Tengo conmigo a Roberto Arredondo de Los Ángeles, California, de los ministerios que fundaron mis padres, Carisma en Misiones. Es un gran regalo y vamos a aprovecharlo lo más posible. Así que en un momento ya le paso la palabra y vamos a aprovechar de esa enseñanza que viene a compartir con nosotros, ese mensaje de vida. Pero vamos a leer un texto juntos de Isaías, capítulo 9, versículo 2. De ahí es donde Dios nos inspiró compartir este mensaje, diciendo Dios que quiere llegar en medio de nuestra oscuridad. A ver, escucha bien, dice así: el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en las tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Todos se alegrarán delante de ti como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas. Porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se ha concedido el poder de gobernar, y le darán los nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David y extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Eso lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos. Eso lo hará Dios, porque está ardiendo de amor por ti. Él quiere ser luz brillando en tu oscuridad. Abre tu corazón para escuchar ese mensaje. Roberto, tú predicaste un poco de ese mensaje en el desayuno. ¿Por qué no compartes con la audiencia de Nueva Vida ese mensaje que nos devuelve la vida, el gozo? Gracias, Kimberly. Estaba reflexionando hace un momento igualmente con la Escritura, y la Escritura es fabulosa, es preciosísima y siempre nos recuerda lo que es nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Y cuando la leemos, la estudiamos, en ella nos damos cuenta que efectivamente nos está hablando de una manera no solamente directa, sino a veces personal. Y pensando en el pueblo que andaba en la oscuridad, me recuerda muchísimo lo que fue mi vida antes de tener ese encuentro personal con Jesucristo. Mirando hacia la Escritura, el pueblo que andaba en la oscuridad, me habla de un pueblo, de una persona que a pesar de estar en la oscuridad, caminaba. Pero lo interesante no es si sabían a dónde caminaban, porque seguramente cuando uno viaja en la oscuridad, en un viaje largo o corto, depende, si no hay luz, viajas sin rumbo, no sabes hacia dónde vas. Entonces, el pueblo de Dios, a través del profeta Isaías, nos presenta el profeta mismo lo que es la salvación de nuestro Dios. Nos está hablando del momento de nuestro Dios venir a salvarnos, y por eso el profeta nos habla de esa manera directamente a aquellos, o en ese momento al pueblo que andaba en la oscuridad. Y andar en la oscuridad semeja al hombre que vive alejado de Dios. Por mucho tiempo, por muchos años, yo fui acólito en mi parroquia, allá en mi pueblo, en Romita, Guanajuato, donde yo nací. Yo fui acólito, a mí me gustaba el servicio en el altar. Pero a pesar de estar cerca del altar, servirle a Dios de una manera, yo estaba alejado de Dios. Yo era como este pueblo que andaba en la oscuridad, sin rumbo fijo. Yo no sabía. A ver, explica, esto es muy interesante, decir que estás en el servicio
hasta de monaguillo, en el altar con el sacerdote, con ese misterio tan maravilloso que Dios nos dejó para alimentarnos, para estar siempre presente con nosotros, en medio de nosotros. Cristo que se hace presente en la Eucaristía, estar tan cerca todos los días sirviendo en el altar, viendo a la gente acercarse para comulgar, viendo al sacerdote ahí en tus ojos, frente a ti, vivir el misterio de poder transformar con sus manos, imagínense, de contemplar las manos del sacerdote que toma un pedazo de pan y por obra del Espíritu Santo, con esa invocación en la Santa Misa, que se convierte en el actual cuerpo de Jesucristo, de estar tan cerca de ese misterio y no reconocerlo. A mí me llama mucho la atención y me hace recordar tanto, como tú dices, de tu vida, de mi vida, pero de muchas personas que van a misa tal vez por varios motivos, llegan a misa los domingos, no entienden mucho del texto o van obligados por la esposa o por X motivo. ¿Cómo era entonces que dices que era monaguillo y que caminabas en la oscuridad? Lo pongo de esta manera. No solamente estaba ahí en el altar ayudando ocasionalmente, sino que mi vida fuera de ahí no reflejaba lo que yo debería de estar recibiendo en el altar. Saliendo de ahí, mi vida reflejaba completamente algo muy diferente, algo muy distinto, que no tiene que ver precisamente con Cristo, que es la luz, sino con la oscuridad en la cual yo me encontraba. Y es por la vida de pecado que yo estaba viviendo. Entonces, como una doble vida lo que dice. Puede decirse de esa manera. Es como que a veces nos presentamos en la iglesia los domingos con cierta fachada, pero sabrá Dios cómo actuamos los sábados en la cantina o con los compadres. ¿Así fuiste tú? Recuerda que muchas veces nuestras vidas representan esas bonitas fachadas en esta época navideña, donde le ponemos bastantes luces, la adornamos hermosísima, bellamente, y qué bueno. Pero cuando entramos detrás de la puerta de esta casa, nos damos cuenta que hay muchas telarañas, mucha oscuridad, y eso representaba mi vida antes de yo tener ese encuentro personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la oscuridad en la que yo caminaba me llevaba a vivir una vida de pecado. Lo interesante, Roberto, es que muchas veces caminamos en la oscuridad sin darnos cuenta que es oscuridad. Como que no es negro y podemos vivir y podemos caminar y podemos ir a trabajar. Y ¿cómo se describe entonces el concepto de la oscuridad? Para mí es algo más como interior. Es como una alma que está oscura, que está negra, que está endurecida. Y aún así no te das cuenta cuál es tu problema. Yo creo que los consultorios de los psicólogos, no es por nada, o los psiquiatras y eso están llenos de personas que están caminando en la oscuridad sin darse cuenta cuál es el problema o peor todavía en el pecado, que están viviendo vidas de pecado buscando placer tras placer, mujer tras mujer, hombre tras hombre, aventura tras aventura, y no lo llaman obscuridad. Porque si fuera que puedes titularlo obscuridad, buscarías la luz. A ver, ayúdanos a entender cómo se puede saber si estás caminando en la oscuridad. Vamos a ponerlo de esta manera, en este contexto. Vivir en la oscuridad es vivir, uno es alejado de Dios, pero también es como el que está preso en una cárcel, en un calabozo a oscuras. ¿Qué sucede? Cuando pasas demasiado tiempo en la oscuridad, tus ojos se acostumbran a la oscuridad. Entonces, en la oscuridad, en la vida de pecado que uno a veces vive, te lleva a la ceguera, no solamente física en algunos casos, pero espiritual, que no te deja ver la realidad que estás viviendo de tu vida misma. Otra, la falta de contacto físico con otras personas te daña tu sentido auditivo y no puedes escuchar claramente las cosas. Entonces, vivir en la oscuridad, alejado de Dios, una vida de pecado, te lleva precisamente a la ceguera, no solamente física, espiritual, sino a la sordera inclusive, que no puedes escuchar la voz de Dios. Somos bautizados, yo fui bautizado, yo fui confirmado, o sea, yo asistía comúnmente, pero mi vida no reflejaba exactamente eso. ¿Por qué? Porque en cierta manera mi vida estaba en la oscuridad, alejado de Dios, vida de pecado, ceguera y sordera. O también puede ser cuando otras cosas